Capítulo 18. ¿Está ahí o no? Primera de Reyes, capítulo 18. Verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Una vez más lo leemos juntos. Pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve y muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Levante su mano en esta hora y diga: Señor, gracias por tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Háblame, que quiero escucharte, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Creo que la mayoría de la gente que está aquí en esta noche ha oído o conoce un poco la historia del profeta Elías, este hombre de Dios que en una ocasión hizo descender fuego del cielo. Se conoce a Elías por el profeta de fuego, por ese episodio donde hizo descender fuego del cielo un día en el monte Carmelo y avergonzó y luego decapitó a más de 450 falsos profetas, los profetas de Baal. Ahora la pregunta es: ¿por qué existían los falsos profetas en ese tiempo? ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? En ese tiempo, en el reino o en el pueblo de Dios, reinaba un hombre llamado Acab. ¿Cómo se llamaba el rey? Acab. Acab estaba casado con una mujer llamada Jezabel. ¿Cómo se llamaba la mujer? Jezabel. La mujer, o sea, Jezabel, de alguna manera comenzó a controlar y a manipular la vida del rey Acab. Esta mujer, con su control y su manipulación, logró lo siguiente. ¿Me va siguiendo o no? Logró que el rey desviara su corazón del Señor e hiciera traer falsos dioses. Por otro lado, lo que estaba sucediendo es que el rey Acab, como desvió su corazón de las cosas y los caminos del Señor, él introdujo idolatría a la casa de Israel. Algo pasó, Dios se enojó. Diga conmigo: Dios se enojó. ¿Por qué? Porque trajeron idolatría a su casa, trajeron idolatría a su pueblo y a su nación. Entonces el Señor mandó un juicio al pueblo. ¿Qué mandó el Señor? Un juicio. La idolatría, el pecado del pueblo provocó al Señor enviar un juicio. Y ahí es donde el profeta Elías se levanta y por palabra y orden del Señor profetiza que los cielos se cierran, y los cielos se cerraron y no llovió durante 3 años y medio. Luego de 3 años y medio aparece el capítulo 18. Pasaron muchos días y vino palabra del Señor en el tercer año. En el tercer año donde no había llovido. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Y la palabra es: ve y muéstrate al rey Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que ¿qué hace Elías? Va y se muestra. Se presenta ante el rey Acab y le dice: tengo una palabra de parte de Dios. Come, bebe, corre, porque estoy escuchando una gran lluvia. ¿Me va siguiendo o no? Esa fue la palabra que Elías le dice al rey. Vamos, corre, come, apúrate, porque yo estoy oyendo que viene una gran lluvia. Después de 3 años y medio no había llovido sobre la tierra. Luego que el rey sale corriendo a alistarse por la palabra que había recibido del profeta, Elías viene con Elías viene con Eliseo y le dice: vamos ahora al monte, subamos. Y él se queda orando y está orando por lluvia. ¿Por qué ora Elías? ¿Por qué ora Elías? Y ora por lluvia y le dice a su criado: ve y mira ahí, ve al mar y mira hacia el mar a ver qué está pasando. Y él está orando porque Dios le había dado una palabra. Dios le había
mostrado de que iba a llover, pero el criado de Elías va y mira y dice: no pasa nada, ni siquiera una nube. Y viene y le dice: che, Elías, vos estás orando por lluvia, estás hablando de lluvia, pero no llueve nada, ni siquiera una nubecita hay. Sin embargo, el profeta siguió orando por la palabra que había recibido de parte del Señor. Lo que a mí me llama la atención, ¿me va siguiendo o no? Lo que a mí me llama la atención es que a pesar de que él recibe una respuesta contraria a la voluntad de Dios, él seguía orando. A pesar de que él recibe una respuesta contraria a lo que Dios le dijo de que iba a hacer, él no se desanima, él sigue persistiendo en oración. ¿Me está entendiendo en esta hora o no? ¿Por qué? Porque ese fue el éxito del profeta Elías. Él estaba alineado a la voluntad del Señor. Él escuchaba la voz de Dios y oía la voluntad de Dios para con su vida, y no le importara lo que estuviera pasando. No parecía que cualquier cosa podía acontecer mientras él creía que iba a llover. No sé si vos me estás entendiendo, pero si Dios te dijo que va a llover, por más que muchos te digan no hay ni siquiera una nube, seguí orando por la lluvia, porque la lluvia va a venir. Si Dios te dijo tu casa va a servir a Dios y todavía no pasa nada, seguí orando, porque tu casa va a servir a Dios. Si Dios te dijo que vas a ser sano, por más que seguís enfermo, seguí orando, porque sin duda el hombre recibe una respuesta contraria a lo que Dios le había dicho, pero él no se desanima. Él estaba alineado. El éxito del caminar del profeta Elías fue que su vida se alineó a la voluntad del Señor. Y no importara lo que le dijeran, él estaba confiando en que Dios le dijo que iba a hacer algo, y por más que no parecía que iba a suceder, él tenía la certeza, la seguridad y la convicción de que iba a pasar. Entonces, cuando vos estás orando por algo que Dios te dijo que va a pasar, por más que parezca que tu oración no es respondida, por más que parezca que tu oración está llegando al techo y no traspasa y cae, no te desanimes. Seguí orando, seguí perseverando, porque si Dios te dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Si Dios te reveló su voluntad, Dios la va a hacer en tu vida y en tus generaciones. Cuando conoces la voluntad de Dios, tu fe se vuelve inquebrantable. Cuando conoces la voluntad de Dios, tu fe se vuelve inquebrantable. Tu confianza es inmovible cuando vos conoces la voluntad de Dios para tu vida y los tuyos. ¿Qué quiere decir eso? Que las opiniones de la gente acerca de lo que vos haces, acerca de lo que tú estás haciendo, no tendrá sentido para ti, porque tú sabes que estás haciendo lo que Dios te dijo que tenés que hacer, y es su voluntad. ¿Me va entendiendo hasta ahora o no? Cuando usted conoce la voluntad de Dios, ahí es donde tu fe se vuelve inquebrantable. Levante su mano y diga conmigo: conocer la voluntad de Dios fortalece mi fe. Conocer la voluntad de Dios hará que mi oración sea indetenible. Hermano, la fe comienza cuando conoces la voluntad de Dios para con tu vida. Cuando usted lee o escucha la palabra de Dios, lo que usted está leyendo y escuchando es la voluntad de Dios para su vida. Se lo vuelvo a decir. Cuando usted lee o escucha la palabra de Dios, lo que usted está leyendo o escuchando es la voluntad de Dios para con usted.
¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en las sagradas escrituras. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso yo afirmo lo que te dije, que la fe comienza cuando nosotros entramos en conocimiento de lo que es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Elías el profeta tenía conocimiento del deseo de Dios. Elías el profeta tenía conocimiento de lo que Dios iba a hacer en ese preciso momento. Por eso su fe era inquebrantable y su confianza en lo que Dios le había dicho, le había hablado y le había mostrado era inmovible. ¿Me va entendiendo hasta ahora o no? Así que como él tenía revelación de que iba a llover, no importara que venía 6 veces el criado o el discípulo y dijeron no pasa nada, no, si Dios me dijo que va a llover, va a llover, porque yo conozco que la voluntad de Dios es que en este momento y en este día el cielo se abra y venga la lluvia del cielo que Él mismo me dijo que vendrá. El tema es que tenemos un gran problema hoy. El problema de esta generación es que desconocen mucho la palabra del Señor. Y una generación que desconoce la palabra del Señor, una generación que desconoce la Sagrada Escritura, es una generación que termina desconociendo la voluntad de Dios para con su vida. Se lo vuelvo a decir. En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos la voluntad de Dios para con nosotros. Y cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la voluntad del Señor? Que la voluntad de Dios para nosotros es buena, perfecta y agradable. Ahora, como hay una generación que está desinteresada de la palabra de Dios, el diablo va a usar de esa negligencia, porque él sabe de que una generación que no tiene interés en la palabra de Dios nunca conocerá la voluntad de Dios para con ellos. Entonces, una de las cosas que hace el diablo es abrazar esa negligencia de muchos creyentes y coartarle las bendiciones que Dios preparó para ellos y llevarlos a vivir lejos y fuera de la voluntad del Señor. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Vos tenés que entender, hermano querido, que lo que hace que la gente perezca es de conocer la voluntad del Señor. Se lo vuelvo a decir, a vos no te lleva a la ruina los demonios. A usted no le lleva a la ruina el mundo y los placeres. A usted no le lleva a la ruina sus debilidades. Lo que hace que el pueblo perezca es la falta de conocimiento de lo que Dios quiere para ellos. ¿Aló? ¿Qué está escrito en la palabra? La Biblia no dice mi pueblo pereció por los demonios. La Biblia no dice mi pueblo pereció por el mundo y los placeres. La palabra de Dios no dice mi pueblo pereció por las debilidades. No. La Biblia dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso si usted no quiere perecer, abrace la palabra, ame la palabra, escudriñe la palabra, estudie la palabra. En ella está la voluntad del Señor. Desconocer lo que Dios quiere para ti, eso te hará perecer. Desconocer cuál es la voluntad del Señor. Y hoy tenemos muchos creyentes caminando en un espíritu errante. ¿Por qué? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque como no conocen la palabra de Dios, no conocen la voluntad de Dios para sus vidas.
¿Me va entendiendo hasta ahora o no? Bendito es el nombre de Jesús. Al que no conoce la palabra del Señor, nunca va a caminar en la voluntad del Padre. Donde Dios no es conocido, donde Dios no es revelado, donde Dios no es creído, donde Dios no es buscado, la mano de Dios siempre estará limitado. Pero donde Dios es conocido, donde su palabra es conocida, su voluntad es revelada, y donde la voluntad de Dios es revelada, la mano de Dios nunca tendrá límite para obrar prodigios, señales, milagros. El no conocer las escrituras, el no conocer la voluntad de Dios, a vos te hará caminar en duda siempre. Vas a orar dudando, vas a alabar dudando, vas a adorar dudando de todo, porque desconoces lo que dice Dios en su palabra acerca de todo eso. Vas a ofrendar, vas a diezmar con dudas en tu corazón, porque desconoces la voluntad de Dios conforme a lo que Él estableció en su palabra. Entonces, cuando nosotros, hermano querido, desconocemos la palabra del Señor, desconocemos la voluntad del Señor y caminamos fuera de la voluntad de Dios con una vida inestable, insegura, llena de dudas. Pero cuando vos caminás en la palabra, empezás a caminar en la voluntad del Señor, tu fe se vuelve inquebrantable, tu confianza es inmovible, y no importa lo que venga contra tu vida, no importa lo que pase a tu alrededor, tú sabes que si Dios te dijo que va a hacer, Dios lo va a hacer. Ay, 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 porque Dios en su palabra dice que sus promesas en Él son sí, amén, sí, amén, sí. Entonces el diablo trabaja fuertemente en el entendimiento de las personas. Diga conmigo, el trabajo principal del diablo no es meter brujería, es cegar el entendimiento de la gente. Porque cuando Él logra cegar tu entendimiento, Él logra que tú ignores la voluntad de Dios para tu vida, y por ende te va a estancar en los proyectos y planes divinos para contigo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:4: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es el diablo, es Satanás. Dice que Él cegó el entendimiento para que la gente no conozca a Dios, para que la gente no conozca la voluntad y los planes de Dios para con su vida. Así que ¿cuál es el trabajo del enemigo? Ponerte velos, enceguecer tu entendimiento, cegar tu vida para que no comprendas las escrituras y para que no se te revele la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para con tu vida. ¿Por qué te crees vos que antes de partir al cielo Jesús oró por los discípulos? Y cuando Él oró por los discípulos, a mí me llama la atención de que Él le pide algo al Padre. Él le dice: Señor, Padre mío, abre los ojos de su entendimiento, abre los ojos de su entendimiento. Ay, 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 yo estoy llorando para que los velos que el diablo puso en tu entendimiento se quiten. La ceguera espiritual va a ser removida de tu vida. Vas a ver con claridad, vas a conocer la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Cuando tú agarras la palabra del Señor, pídele al Señor, dile: Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Todo velo y toda ceguera que el enemigo haya colocado en mi vida, que se está convirtiendo en un obstáculo para yo conocer tu voluntad, Señor,
quítamela, remuévela de mi vida. La Biblia dice que Elías, porque la gente puede decir, sí, pero era el profeta Elías, el que hizo descender fuego del cielo, el que decapitó a más de 400, era el gran profeta. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Elías? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y la mía. Mira el que está a tu lado y decirle, ¿era como vos? Decirle, no, él no era tan virtuoso, tan talentoso. Era un tipo con debilidades. Y era un hombre sujeto a pasiones como las que cada uno de nosotros tenemos. Pero él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Después de 3 años y medio, él ora para que llueva, y el cielo trajo lluvia y llovió. ¿Qué es lo que hacía interesante a este hombre? Es que Elías se aprendió a alinear a la voluntad de Dios para con su vida y esa generación. Se lo vuelvo a decir. Elías no oraba desde sus deseos. Elías no oraba desde sus emociones y sus sentimientos. Elías oraba desde los sueños, los planes y la voluntad de Dios para con su vida y esa generación. Por lo tanto, hermano querido, él sabía de que si Dios le dijo que iba a llover, iba a llover. ¿Por qué? Porque Dios le habló y le dijo, no va a llover. Y hubo más de 3 años sin llover. Y dijo, todo lo que Dios me dijo, todo lo que Dios me mostró, todo lo que Dios me reveló se ha cumplido. Así que seguiré parado aquí, seguiré insistiendo y perseverando, porque sé que ahí está el éxito de mi carrera, porque sé que ahí está el éxito de mi caminar con Dios. Caminar alineado a lo que Él me dice, obedecerlo, creerlo, orarlo, proclamarlo. Elías no tenía la Biblia, a él le costaba más, tenía que orar hasta que Dios le hablara. Pero tú y yo tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, en ella está la voluntad de Dios. No me están entendiendo. Alíñate a la palabra, alíñate a la voluntad de Dios, que todo lo que vos sos alineado a la voluntad de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Cumplir. No necesitas que venga un profeta y te diga lo que la Biblia ya dice. Dios mío. No es que yo quiero que venga alguien y no necesitas. ¿Por qué Dios va a tener que decirte lo que Él ya te dijo? Porque son muy testarudos quizás. No necesitas oír la voz audible del Espíritu de Dios para conocer la voluntad de Dios cuando ya está aquí. Dios mío. Cuando ya está escrito. Santo. Yo no estoy diciendo que los profetas no existen y que menospreciar las profecías. Pero por favor no le pida confirmación de Dios a través de un profeta cuando ya está escrito aquí lo que tú tienes que hacer. Hola. Bendito es el nombre de Jesús. Diga conmigo, cuando conozco la palabra, conozco su voluntad. Y cuando conozco su voluntad, mi fe es inquebrantable. Lo que pasa, hermano querido, que nosotros no tenemos problemas en creer que Dios todo lo puede. Hola. Nosotros no tenemos problema en creer que para Dios todo es posible. Somos llenos de fe para eso, ¿sí o no? Tenemos problemas para creer de que Dios, el que puede todo, lo haga posible en nosotros. No tenemos problema en creer que Dios es omnipotente, todopoderoso, invencible. No tenemos problema con eso. Tenemos problema en creer de que Dios sí lo quiere hacer. Entonces nos parecemos a un personaje que yo voy a hablar aquí en la palabra del Señor. Porque nosotros estamos orando muchas veces, Señor, si es tu voluntad, toca el corazón
corazón de mi esposa para que venga y te alabe. ¿Tú te pensás que esa no es la voluntad de Dios? Señor, si es tu voluntad, ¿puedes ayudarme? ¿Tú crees que la voluntad de Dios no es ayudarte? No, que Dios lo tiene que tocar. Que el tiempo de... Pero hermano querido, es que tú eres muy pasivo. Eres muy sensible para creer que Dios lo puede hacer, sí, pero te cuesta creer de que Dios sí lo quiere hacer. Hola, Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Y tú crees que la voluntad de Dios es enfermarte? Hola. No. A ver, me voy a ir más profundo. Señor, revélame si hoy tengo que ir a la iglesia. Muéstrame, dame una señal si hoy yo tengo que congregar. Y Dios te dice, cabezón, no está escrito en mi palabra que es necesario congregar. Es mi voluntad que lo hagas. Dios mío. Señor, si es tu voluntad, me puedes prosperar. No seas cabezón. En mi palabra dice, mi deseo es que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Sí, es mi voluntad que prosperes. Pero como desconocemos la escritura, desconocemos la voluntad. Continúo. Señor, si quiere, toca a la vieja para que ore más, para que busque más. No, Señor, tu voluntad es hazlo. Tócalo porque está escrito, Dios mío. Dios mío. Señor, ¿será que tu voluntad es que con toda mi casa congreguemos juntos? Sí, es mi voluntad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No, lo que pasa es que yo no la quiero obligar. Hermano, no te estoy diciendo que la obligues, pero hará diferente. Usted tiene que salir de esa frialdad espiritual. Salga, hermano, de esa mediocridad espiritual y empiece a tomar, a conquistar y a poseer todo lo que Cristo ya le entregó aquel día que dio su vida en la cruz. Todo lo que dice la palabra de Dios, que es tuyo. No preguntes la voluntad, si es tuyo, la Biblia dice, es tuyo, es tuyo. Es tuyo. Decirles a alguien, arrebatar lo que te pertenece. Lo que Dios ya pagó por nosotros lo tenemos que tomar. Pero vuelvo al principio, porque desconozco lo que Él me entregó. Desconozco su voluntad y camino en un espíritu errante, confundido, lleno de dudas. Nos parecemos, y con esto estoy terminando, a un leproso que un día se acercó a Jesús. En los evangelios la Biblia dice que un día un leproso se acercó al Señor. ¿Me está escuchando o no? Amén. Y el leproso viene y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Si quiero. Así va a decir dentro de unos días vos también. ¿Qué dijo Jesús? Se limpia. ¿Sí? Así va a decir dentro de unos días vos también. No, porque se está por casar, hermano, el 8. Si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero. Sí, quiero. O sea, quiero que entienda esto. Yo sé que al leproso, creo y quiero creer, de que le habían hablado de que Jesús limpiaba a los leprosos.
O sea que el leproso creía y sabía de que él lo podía hacer. Donde estaba la duda en el leproso es si él lo quería hacer. ¿Se entiende o no? No era que él pensaba que el Señor no podía. Él sabía que el Señor lo podía limpiar. Él sabía que el Señor lo podía sanar. Pero lo que él estaba dudando es que si el Señor quería sanarlo o no. ¿Me va siguiendo hasta ahora o no? Así que ¿qué es lo que hace el Señor? Antes de sanarlo le remueve el velo. Antes de limpiarlo de la lepra, le saca la falsa doctrina, le saca esa idea errónea y le dice: yo sí quiero ser limpio. Y él fue sano. Y a veces nosotros estamos orando como el leproso: yo sé que tú lo puedes, pero tú lo quieres hacer. Si quiero, te dice Dios. Si quiero, te dice Dios. Si quiero hacer. No me está entendiendo. Lo que pasa es que te falta Biblia. ¿Qué pasa cuando yo leo la Biblia? Cuando tú lees la Biblia no estás leyendo una novela, no estás leyendo un cuento de hadas, tú estás leyendo las sagradas escrituras. Y la palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo para nuestra vida y nos lleva a conocer y a entender la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando leo la Biblia y con revelación del Espíritu empiezo a entenderla? Todo lo que la Biblia dice que es mío, es mío. Todo lo que la Biblia dice que es para ti, es para ti. Es para ti, es para ti. Jesús le dijo: sí quiero. Lo primero que hizo Jesús fue corregir su pensamiento equivocado. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú puedes, pero ¿quieres realmente? Jesús le corrige el pensamiento equivocado. Le dice: deja de dudar. Yo sí quiero limpiarte. Agárrate porque te voy a volar la cabeza. Evangelio según San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. Versión actual: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Sí o no? ¿Sí dice eso o no? El Salmo 107 dice: envió la palabra y los sanó y los libró de todas sus miserias. Envió la palabra y los sanó. Entonces pasaron años porque a David se le revela esto poderoso que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién era y es la palabra? En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. Años anteriores al salmista se le revela algo poderoso. Él dice: envió la palabra y los sanó. Así que pasaron los años y varias generaciones y Jesús aparece caminando entre la tierra. Jesús aparece caminando, que era la palabra de Dios hecha carne. Y viene un enfermo de lepra y le dice: Señor, si quieres tú puedes limpiarme. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo? ¿Acaso no sabes quién soy? Soy la palabra hecha carne. Para eso fui enviado. Envió la palabra y lo sanó. Para eso he sido enviado. Si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero ser libre.
había enviado para sanar. Así que cuando tú te acerques al Señor y le digas: Señor, si tú quieres, corrige eso. Señor, perdóname, porque yo sé que tú quieres perdonarme. ¿Por qué yo sé? Porque está escrito en tu palabra que si yo peco, tengo un abogado en el cielo. Y si confieso con mi boca mis pecados delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Yo sé que tú quieres hacerlo, perdóname. Si estás enfermo, no le digas: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, yo sé que tú quieres sanarme, porque está escrito en tu palabra que tú eres mi sanador. Porque está escrito en tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. Porque está escrito en tu palabra, y en tu palabra está tu voluntad para con mi vida y para con los míos. Que aquel día en la cruz del Calvario Jesús llevó mi dolencia y mis enfermedades en aquella cruz. Si tú estás en necesidad, no le digas: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, suple mis necesidades. Dile: Señor, necesito que supla mis necesidades, porque está escrito en tu palabra que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria que es en Cristo Jesús, mi Señor. Si estás en batalla, no le digas: Señor, si quieres puede ayudarme a vencer. Dile: Señor, ayúdame, porque sé que es tu voluntad que yo sea vencedor, victorioso. Sé que es tu voluntad que yo sea bendecido. Sé que es tu voluntad que yo tenga paz. Sé que es tu voluntad que yo sea dichoso. Sé que es tu voluntad que yo sea próspero. Hazlo, Señor. No importa que la gente me diga que no está pasando nada. Yo estoy orando conforme a lo que tú me has hablado. Conforme a lo que tú me has hablado. Cuando alineamos nuestra oración a la palabra, nos alineamos a la voluntad de Dios. Y ahí es donde tu oración no se puede detener, por más que todo parezca contrario. Porque si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que toda tu casa disfrute del bien del cielo. No es que Él quiere, Dios sí quiere. Llena tu mente de la palabra de Dios. Y con esto termino. Cuida tus pensamientos, porque ellos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque ellos se convertirán en tus hechos. Cuida tus hechos, porque ellos se van a convertir en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque ellos se convertirán en tu destino. Amén. Gloria a Dios.